Al final de la primera parte, les había dicho que quedaba la puerta abierta ya para encarar directamente el tema de los tres pueblos bíblicos, la, la concepción que, que desarrolla el padre Julio Membiel. Y justamente el tema de la introducción de la teología de la historia sirve porque él mismo sigue profundizando esa cuestión. Eh, ya dentro de su propia, la misma obra, precisamente una que se llama Los tres pueblos bíblicos en la lucha por la dominación del mundo. Suena como si fuera una guerra, ¿no? Pero en realidad es el título del libro, tiene un sentido más profundo, como les decía antes, cuando vimos la teología de la historia de San Agustín, cuando escribe la ciudad de Dios, él dice claramente que son ciudades en un sentido místico, en un sentido de cosmovisión, y que están mezcladas. Entonces estos tres pueblos bíblicos no necesariamente se encuentran identificados ni con una tribu, ni con un clan, una nación, que sí muchas veces es encarnado por alguna de estas entidades sociológicas, pero no se identifican necesariamente. Un ejemplo típico justamente lo dio el padre Fredes en el sermón de hoy, con la lectura cuando hablaba de San Esteban, que San Esteban les reprocha a los judíos que tienen mente de paganos. Justamente eran unos típicos exponentes del pueblo judío, eran fariseos, y de que los acusa Esteban es de tener mente pagana. Eso demuestra que no hay una identidad necesaria entre los conceptos que da Membiel sobre los pueblos propiamente étnicos o políticamente constituidos con esta visión. Digamos, puede darse, digamos, hasta como dice Esteban y les reprocha, judíos, fariseos, con mentalidad pagana por cómo se comportaban. Y eso, bueno, por eso son ideal conceptos madre. Y sobre esos conceptos madre, él busca, por supuesto, cuando escribe la obra, interpretar la clave histórica que a él le toca vivir. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero tomando esos conceptos madre de los cuales él se desprende, ¿no? Que son como cosmovisiones. Si lo vemos de esa manera, entendemos que todo lo que él desarrolla es para entender lo que él vivía cuando escribe, que es en 1930 aproximadamente, como para entender la realidad compleja que estaba pasando. Y tanto es así que él dice que no necesariamente son como que es posible fallar al momento de bajar la interpretación esa de la cosmovisión y aplicarla a un pueblo concreto, que no es algo que es difícil de comprobar en el momento histórico en que estamos viviendo. Quizás en perspectiva sí se puede comprobar. Pero eso es lo que él hizo en esa obra, y así como lo hizo en ese momento, lo podemos hacer nosotros. Es decir, son por un lado, los conceptos o cosmovisiones de las que él va a hablar son realidades como absolutas, inamovibles, y las otras son realidades contingentes, que serían los sujetos que encuadran o que encarnan esas realidades absolutas. A ver. Él se enrola, como les había comentado, justamente en la teología de San Agustín. Muchas de las cosas que dice son obviamente un desarrollo de esto, ¿no? Él dice la historia en esta misma obra, ¿no? La historia es la mente de Dios escrita en el tiempo. También un pensamiento típicamente de la historia de la salvación, todo lo que hablamos antes sobre lo que es la historia desde el punto de vista de Dios. También dice, la historia es la lucha eterna entre los derechos de Dios sobre las criaturas y la soberbia de las criaturas sobre los derechos de Dios, entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, con el triunfo final de la ciudad de Dios. Esto lo dice también en esta obra de los tres pueblos bíblicos. O sea, usa expresamente la terminología de Agustín, ¿no? Ciudad de Dios y ciudad del hombre, las dos ciudades. Una pugna irreconciliable desde el punto de vista ontológico, ¿no? Como concepto.
inamovible. No hay conciliación posible. Lo cual no quita que las personas que encarnen estas ideas no puedan modificar sus conductas, ¿no? El asunto es distinguir el principio absoluto de la realidad contingente que somos nosotros. Eso es fundamental, para no malinterpretar a los autores, ¿no? Otra idea agustiniana que él trae a colación en esta obra, que a su vez es tomada por Santo Tomás, porque él cita a Santo Tomás para decirlo, es esta realidad de que hay imperfecciones de las cuales se vale Dios para cumplir sus fines, su plan divino. Y en la cita de Santo Tomás, de la Suma, que él hace, dice así: siendo Dios una causa providencial de todo ser, es propio de su providencia permitir ciertos defectos en algunas cosas particulares para que no se impide el bien perfecto del universo. Así dice Santo Tomás, ¿no? Pero, digamos, se engancha con la teología de San Agustín. Y da un ejemplo, dos ejemplos muy distintos entre sí, pero que ilustran perfectamente esto, ¿no? Repito, Dios, causa providencial de todo ser, y es propio de su providencia permitir ciertos defectos en algunas cosas particulares, para que no se impida el bien perfecto del universo. Y el ejemplo que da es: no habría mártires si no hubiera persecución de los tiranos. Y otro ejemplo que da, no habría leones si no hubiera matanza de animales. El león necesariamente tiene que matar a otros animales. O sea, un ejemplo muy naturista de los animales y otro mucho más elevado, pero son realidades de imperfecciones lo que Dios permite para obtener algo mayor. También dice que podemos vislumbrar por los destellos de la luz teológica con que Dios ha querido iluminar al hombre en su camino a la eternidad, ¿no? Como destellos que Dios va dejando. Esas son frases del propio padre Membiel. Vemos la consonancia que tiene con toda esta visión de San Agustiniano. Dice, continúa: estos menguados atisbos que nos proporciona la teología proyectan una luz de calidad y por ende de mayor fuerza explicativa que la que puedan proporcionar las estadísticas o comparaciones de cualquier otra ciencia humana, ¿no? Dice, una luz superior. Por eso muchas veces la clave de comprensión de la historia es verla bajo la visión de Dios, digamos, subespecie eternitatis, ¿no? Como decía en la primera parte. Y lo que dice además, que no es que, Clemente dice, no es que deba verse solo desde esa óptica el estudio de la historia, no, deben verse las otras herramientas, digamos, que naturalmente se utilizan para investigar, pero no se puede prescindir de la luz teológica, ¿no? Si se quiere realmente entender el sentido de los hechos históricos. Es decir, es una realidad que no se la puede excluir, pero no es excluyente. Es decir, sí tenemos que tener en cuenta esos otros recursos investigativos propios de la ciencia histórica. Como no es cuestión de guiarse solamente por lo que dicen las escrituras o lo que dice la tradición, que esas son las principales fuentes, ¿no? que cita el mismo padre. Entonces, obviamente esas son claves interpretativas. Y mientras tanto investigamos con todas las herramientas que, gracias a Dios, cada vez las hay más profundas, más fiables, pero en tanto y en cuanto no consideremos el elemento sobrenatural que rige el destino de la historia, no terminaríamos de entenderlo. Por eso hay obras de historia que son volúmenes interminables e indigeribles, ¿no? 10, 12 tomos, y que lo único que hacen es recopilar información, pero nunca terminan de alcanzar conclusiones, ¿no? Bueno, para esto, acá están las herramientas a las que se refiere el padre Membiel. Hay que aprovechar todos los indicios que proporciona la palabra de Dios, particularmente en las escrituras, ¿no? La tradición y el gobierno ordinario de la Iglesia. Y aquí tenemos un elemento muy importante que trajo a colación el padre Latancio una de las conferencias pasadas, ¿no? Cuando habla del gobierno ordinario de la Iglesia, aquí entran esas encíclicas de tanta sabiduría
que hicieron esos papas que mencioné en la primera parte de la conferencia, ¿no? Bueno, esto como principios así, como las herramientas, los principios rectores con los cuales él va a guiarse para llevar adelante su pregunta es si se puede restaurar la cristiandad. Y estos son las herramientas en las que se valen, ¿no? Entonces, aprovechar la palabra de Dios, la tradición, el gobierno ordinario de la Iglesia. En la tradición, ahí metemos a San Agustín, por ejemplo, con toda esta doctrina teológica que expliqué en la primera parte. Y la palabra de Dios, bueno, infinidad de textos, obviamente, que sirven de clave interpretativa de la historia. No es historia en el sentido así puramente humana, sino que es una historia que va a lo esencial. Hay un artículo del padre Domenech que justamente da una clave al respecto, de cómo habla de principios hermenéuticos. El artículo justamente se llama sobre los misterios, el misterio de la división generada a partir de Babel, de la Torre de Babel. Es un episodio histórico que ocurrió realmente, él lo afirma así, y dice cómo entender las menciones de las escrituras. Él dice que los libros sagrados contienen historia, pero no en el sentido moderno de la palabra, esos sentidos que hemos visto racionalista o puramente empírico, sino que en realidad cuentan en lenguaje sencillo verdades fundamentales, ¿eh? Van a lo esencial, a lo fundamental. Entonces, vemos cómo convergen, digamos, la preparación que hace del tema el mismo Padre Membier con lo que dicen los padres de la Iglesia, los documentos de los papas de esos que mencioné antes, ¿no? León XIII, Pío X, Pío XI particularmente. Bueno, vamos pasando las hojitas. Así, a partir de esto, él avanza y dice en las escrituras, podemos ver la mención desde un principio hasta el fin de tres pueblos. Los pueblos paganos, el pueblo judío y los cristianos. Sobre la base de estas tres realidades, eh, otra aclaración que hay que hacer, ¿no? La hace también el mismo padre Domenech, que en esto ha estudiado mucho el tema, ¿no? Dice, es importante aclarar en cuanto a que no deben entenderse estos pueblos como unidades políticas o étnicas, algo que ya venimos diciendo también reiteradamente, sino que son modelos, como modelos que se dan a lo largo de la historia, como si fueran tres cosmovisiones bien diferenciadas, ¿no? Y él mismo lo recalca, es el concepto de pueblo en el sentido agustiniano. La cosmovisión es la que unifica a los hombres bajo estas tres posturas. Bueno, otra digresión que esto lo vengo haciendo desde la primera parte, que estas cosmovisiones no son ajenas a nuestra postura personal. Nosotros mismos tendremos a lo largo de nuestra vida, o la tenemos quizás ahora, algunas de estas tres, algunas consciente o inconscientemente. Y bueno, y para entrar en cada una de ellas, digamos, eh, es importante relacionarlas con un concepto fundamental que es el concepto de ley. Eh, una cuestión que pareciera que, digamos, que tiene que ver con todo esto, pero bueno, la ley, si entendemos lo que significa realmente el concepto de ley, vamos a ver que Dios se ha valido, digamos, pedagógicamente a través de la ley como algo formativo, como algo ejemplar, porque la ley es eso en definitiva, es algo que cumplir o algo que no se debe quebrantar o algo que se debe hacer, ¿no? Entonces, para eh, focalizar sobre cada uno de estos pueblos, nos va a dar el Padre Mendiel tres clases de leyes, ¿no? Y las identifica con estos pueblos y la perversión o tergiversación que cada uno de estos pueblos hace de la ley. Y las leyes a las que se refiere concretamente son la ley natural, algo ya habrán oído sobre el tema. Después viene la que se llama la ley antigua, que sería la ley mosaica, la que Dios ha revelado al pueblo elegido. Y después la ley nueva, que es la que se manifiesta en Cristo.
La primera se identifica con los pueblos paganos, la ley natural. La segunda con los pueblos, con el pueblo judío, la mosaica. Y la ley nueva es la de la cristiandad, la del pueblo cristiano, mejor dicho. Pero para poder entrar en cada una de ellas y así ver la cosmovisión que refleja cada una de estas visiones, tenemos que ver qué es la ley. Y primero, como principio general, siempre basándonos en la definición de ley que da Santo Tomás, que es muy importante porque, digamos, en todas estas cuestiones siempre ha sido, digamos, el ápice de la sabiduría, ¿no? A quien tenemos que acudir para dilucidar cualquier, ¿no? Clarificar cualquier cuestión. Como definición de la ley en general es un principio de la razón, o sea, de la inteligencia, en orden al bien común, ya también han visto algo de lo que es el bien común con el padre Latancia, y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Bueno, esto lo tenemos que aplicar también a todo. El mundo, el universo, está regido por una ley, donde hay una razón, que es la sabiduría divina, que quien la ha diseñado a esa criatura, todo el universo, la diseñó y le ha establecido ciclos, la astronomía, la vida de los animales, todo está regido por esa sabiduría divina, con lo cual es dentro de este concepto, el quien tiene a cargo el cuidado de la comunidad, no es ni más ni menos que Dios, que es el dueño, el que generó, el que conserva y a quien vuelve toda la creación. Digamos, tiene sentido desde ese punto de vista. Entonces, podemos definir a la ley eterna, a partir de esa definición general, como la razón de la sabiduría divina, ¿no? La sabiduría divina en cuanto dirige todas las acciones y movimientos de las criaturas, ¿no? Todo lo que es creado está regido por la sabiduría divina. ¿Esto para qué? Para llegar a la ley natural. La ley natural, que de eso sí quizás ya habrán escuchado más, porque los que estudian abogacía, bueno, la ley natural y el moral se usa más también, se menciona más en el catecismo, es la participación de la criatura racional en la ley eterna. Es decir, así como les dije, Dios gobierna todo, gobierna también a las criaturas racionales. Y en cuanto a la criatura racional, nosotros participamos de la ley eterna a través de la ley natural, grabada en nuestro corazón. Entonces se la define así, participación de la criatura racional en la ley eterna. Después hay una explicación mucho más, un poquito más larga, en Veritatis Splendor, que es una encíclica de Juan Pablo II, que es muy luminosa, es fundamental leerla. Y bueno, esto dice así: la ley natural está escrita y grabada en el ánimo de todos los hombres y de cada hombre, ¿no? Ya es bien pedagógico el lenguaje, ya no es otra cosa que la ley, no es otra cosa que la misma razón humana que nos manda a hacer el bien y nos intima a no pecar. La ley natural es la misma ley eterna, íncita en los seres dotados de razón, que los inclina al acto y al fin que les conviene. Es la misma razón eterna del Creador y Gobernador del universo, ¿no? Grabada en nuestro corazón. Bueno, y esto en cuanto a la ley natural. ¿Por qué se entronca con los pueblos paganos, ¿no? Y acá es donde empezamos a hacer la asociación de la cosmovisión que se califica como pueblos paganos con la ley natural. Tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? La criatura racional, el hombre, creado por Dios, inmediatamente antes de cometer la falta original y verse afectado por las consecuencias de eso, en estado paradisíaco, llamémoslo, Adán tenía unas cualidades que después se pierden. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque el padre Membiel también lo desarrolla y se los voy a comentar ahora, ¿no? Primero, la razón del hombre estaba absolutamente subordinada a Dios. No había, digamos, estaba sometida a la razón. Y esto era como un efecto de la gracia que imperaba en el hombre. Y eso aseguraba la sujeción.
y la consecuencia inmediata de esta sujeción de la razón por la gracia hacía que las facultades inferiores del hombre estuvieran a su vez sujetas a la razón, con lo cual podía discernir más claramente todo, ¿no? Y el cuerpo sujeto al alma. Eso le daba integridad, impasibilidad, no se enfermaba, no sufría la muerte, tenía el privilegio de la inmortalidad, ¿no? Y con esto podía conocer la realidad objetiva y llegar a conocer incluso realidades inmateriales como la existencia de su propia alma y la existencia de Dios. Pero a su vez Adán tenía un trato íntimo con Dios, porque era un trato habitual, ¿no? Paseaba por el paraíso, nos lo cuentan eso, ¿no? Esa imagen de que paseaba por el paraíso y cuando se esconde era el paseo matutino o de la tarde, ¿no? Y ahí es donde sabemos que por esta razón también le había sido revelado el misterio trinitario y la encarnación, ¿no? Y lo que era la gracia. Todo realidad. Entonces había un complejo de realidades naturales y sobrenaturales que, que completaban, digamos, el alma del hombre, su capacidad de conocimiento de una manera formidable. Todo eso se ve oscurecido por el pecado original. Pero después de la caída sería como una deformación, ¿no? Pero frente a esta situación, Dios mantiene una revelación que se va dando de manera progresiva. Es decir, no se pierde totalmente la capacidad de conocer las verdades sustanciales y de a poco Dios empieza a acercarse a buscar al hombre nuevamente, que es lo que va a pasar con la etapa del pueblo elegido. Eso es la segunda visión. La visión de la ley natural es importante conocerla porque vamos a ver que en la antigüedad no todos los pueblos paganos eh, violentaban la ley natural. Había muchos que la respetaban. Entonces, la respetaban, digamos, obviamente con matices. Pero hay claros ejemplos de hasta dónde llegaba el quebrantamiento. Entonces, tenemos ejemplos tales como los pueblos aztecas acá, que eran muy sanguinarios y obviamente no les quedaba nada de la ley natural. Los egipcios en muchas partes, épocas, también fue así. Y ese sentido o esa cosmovisión del pagano que ni siquiera respeta la ley natural, es el pagano que cae en la idolatría. Que había pueblos paganos que reconocían la existencia de un solo Dios creador por el solo uso de la recta razón. Podían alcanzar a descubrir esa realidad. De hecho, las pruebas de la existencia de Dios son por medios de la razón, ¿no? Entonces eso se podía alcanzar. Y cuando el padre Membiel identifica a estos pueblos paganos con un ejemplo moderno, toma un ejemplo que le tocaba vivir en esa época, que era el auge del nazismo, que era un típico desnaturalización de los pueblos paganos. Y él nos va a dar una serie de ejemplos que marcan cómo ellos reflejan esa desnaturalización, ¿no? Esa idolatría, esa divinización del poder. Son todas características propias del paganismo que pervierte la ley natural, ¿no? Contrariamente a estos pueblos que pervierten totalmente la ley natural, había algunos que conservaban principios fundamentales de la ley natural y que hasta han podido registrarse en situaciones de muy reciente data, ¿no? Tenemos investigadores que han llegado, digamos, así como en América tuvimos pueblos aborígenes sanguinarios que no les quedaba nada de la ley natural, los hubo, por ejemplo, en Tierra del Fuego, poblaciones que reconocían la existencia de un Dios creador distinto y trascendente de la propia creación, es decir, no había un inmanentismo, no había deísmo. Todos esos conceptos fueron detectados por un sacerdote católico que investigó a esos pueblos, que se llama Martin Gusinde, y que son recopilados por otro sacerdote católico austríaco, el otro era alemán, que se llamaba Wilhelm Schmidt, ¿no? Y en esa recopilación nos demuestra cómo se mantuvo intacta a lo largo de siglos, porque estas recopilaciones son de principios del siglo XX, como en pueblos muy primitivos se conservaba la ley natural
a pesar del transcurso del tiempo, ¿no? Y eso desmentía completamente todo el evolucionismo cultural que nos hace asociar la prosperidad de la humanidad desde un punto de vista material como algo siempre, digamos, no es que no sea algo bueno, lo es, pero no necesariamente va de la mano de un progreso espiritual. Y los otros ejemplos que se da de pueblos que tienen esas visiones así bastante respetuosas de la ley natural, monogámicos para toda la vida, es decir, no conocían el divorcio, el cuidado de los huérfanos y las viudas, digamos, son los bosquimanos en el sur de África y los pueblos australianos, ¿no? Entonces, son ejemplos recogidos por estos etnólogos que les menciono y muchos otros. Pero como es un discurso que va contrario al evolucionismo, el evolucionismo que en realidad no existe como tal, y el evolucionismo cultural que también trata de hacer creer que vamos en un progreso constante culturalmente y que vamos para... demuestra todo lo contrario. Pueblos que viven con un arco y flecha tenían unos conceptos de valores morales mucho más altos que pueblos que tenían mucha más avanzada civilización, ¿no? O sea que no va de la mano eso. Y eso en cuanto a los pueblos paganos. Hay una recopilación que hizo el autor Lewis, que es conocido, C.S. Lewis, de ejemplos extraídos de distintos lugares en donde se ve cómo se ha, bueno, acá hay esto una lista, ¿no? De distintas partes y distintas épocas. O a Cicerón, que anterior a Cristo, con lo cual es parte de la cultura romana, y que, por ejemplo, decía, la naturaleza y la razón ordenan que nada inconveniente, nada afeminado, nada lascivo deba ser hecho o pensado. El mismo Cicerón dice, la naturaleza produce un especial amor a la prole, ¿no? Lo cito también a Confucio, bueno, el propio padre Membiel cita a los brahmanes de la India como ejemplos de situaciones de pueblos paganos que tienen respeto por la ley natural. La tergiversación que a él le toca vivir y que él ejemplifica con varios casos, es la del nazismo, le toca vivir como es un pueblo paganizado. La deificación del poder, que en definitiva no es otra cosa que la idolatría. Sobre la ley natural, bueno, hay muchísimo para decir. La encíclica Fides et Ratio también lo dice. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a Él para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Y ahí sigue diciendo que esto está en los pueblos de todos los tiempos, ¿no? Una simple mirada a la historia antigua muestra con claridad cómo en distintas partes de la Tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan al mismo tiempo las preguntas de fondo, ¿no? Que caracterizan el recorrido de la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de la vida? Y el mismo Juan Pablo II, en esta encíclica Fides et Ratio, es en la introducción, el punto 1, cita ejemplos de Confucio, los poemas de Homero, las tragedias de Eurípides, Sófocles, ¿no? Son ejemplos de pueblos antes de Cristo que conocieron, que se inquietaron, ¿no? Y tenían la ley natural impresa en sus corazones, o por lo menos los movía a preguntarse esas cosas. Bueno, hay muchas más citas de este mismo documento, ¿no? Dice así en otra parte, ¿no? El número 4 de esa introducción de Fides et Ratio: es posible conocer, a pesar del cambio de los tiempos y de los progresos del saber, un núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del pensamiento. Y da ejemplos. Piénsese, por ejemplo, los principios de no contradicción, de finalidad, ¿no? El principio de finalidad, de causalidad, como también en la concepción de persona como sujeto libre e inteligente y en su capacidad de conocer a Dios. Eso desmiente todo lo que es el agnosticismo, ¿no? Todas las filosofías que llegan a negar esa posibilidad. Y además a conocer algunas normas morales fundamentales, ¿no? Todo esto como
como nociones insertas en el corazón de los hombres. Y, y cómo esa realidad la podemos vivir incluso en pleno siglo XX, como la vivió él y ahora. Ejemplos de eso hay muchos, pero bueno, no sé si voy a tener tiempo de darlo. Mm, Bueno, hay muchas, tengo que saltear algunas cositas. Por ejemplo, los egipcios no llamaban hombres a un ejemplo de pueblos paganos pervertidos, ¿no? Que no reconocen la ley natural. No llamaban hombres a los que no eran egipcios. Es decir, esa es una característica también que marca el padre Mendiel, que generalmente buscan estos pueblos paganos idolátricos identificar a Dios con su comunidad, con su origen, con su nación. Y así como lo hicieron los egipcios, la historia egipcia antigua abarca 3.000 años. Entonces, bueno, no fue constante, pero en algún momento eso se ve y ahí había una denominación distinta para los que no eran egipcios y una denominación que no significaba ser humano. Y dicen, bueno, pero eso es una locura, pero no es tan locura, bueno, es locura, pero uno se imagina, esa locura la pensaban los egipcios antes de Cristo. Pero se llega a pensar semejante locura en pleno siglo XX si tenemos en cuenta que el nazismo llamaba a los pueblos eslavos subhumanos. Una frase que obviamente es muy chocante, era Untermenschen, que significa por debajo de los hombres. Entonces existe esa tendencia a eh, solamente exaltar lo propio, denigrar lo ajeno, lo extranjero y a divinizar el poder. Si hago tiempo, después ilustraría con más ejemplos de esto. Pero después, bueno, esa es una cosmovisión, ¿no? La idolátrica. Quizás le pueda dar algún ejemplo de algo más cercano, ¿no? Sí, quizás sí, es esto de la idolatría, divinización del poder, no admitir una religión universal, sino solamente local, exaltar a algunos hombres en desprecio de otros. Digamos, en algunas poblaciones también se ve mucho más modernamente, naciones europeas tienen estas características en algunos casos, ¿no? El sentimiento de superioridad de una raza sobre la otra no es algo privativo de la ideología nazi, sino que lo fue por mucho tiempo del Imperio Británico, ¿no? Considerándose a ellos mismos superiores y ellos les han permitido sin el más mínimo remordimiento de conciencia dentro de su religión nacional. De hecho, tienen una religión nacional, la anglicana, masacrar a poblaciones de zulúes, sudaneses, en África, porque eh, eran indígenas, ¿no? No tenían problema de conciencia en eso. Entonces, no tenemos que acudir solamente al ejemplo del nazismo, eso se puede dar en civilizaciones de tradición demoliberal como es la anglosajona. Los mismos norteamericanos, cuando exterminan a las piles rojas en su conquista del oeste, no hay ningún escrúpulo moral, no hay ninguna condena en absoluto, ni la hay, ni remordimiento. Y bueno, y el racismo que han vivido hasta 1960 y pico, con expulsiones de casa de negros, eso es una realidad que se vivió en el sur de los Estados Unidos, dejándolos, ¿no? Durante unos días en un lugar de campo de caza y después a salir a cazar, esas cosas por el estilo. Entonces, a veces focalizamos en determinadas ideologías malignas, ciertamente malignas, pero cualquier ser humano puede caer en eso, y cualquier cultura, digamos. Por eso son cosmovisiones y no podemos focalizarlas en un solo lugar. Eso no va en desmedro de la bondad y lealtad de grandes santos ingleses, por ejemplo, como el cardenal Newman, eh, no sé, el padre Federico Faber, está lleno de santos y anteriores también, ¿no? Y ellos precisamente vivieron esa época
Bueno, es interesante el cardenal Newman cómo se escandalizaba de la hipocresía de la aristocracia británica, ¿no? Es interesante sus sermones al respecto, porque él lo denunciaba. Pero son cosmovisiones que se pueden presentar en todos lados. Por eso lo tenemos que ver de esa manera. La cosmovisión de los pueblos judíos. Bueno, eso es algo también que da quizás para una conferencia sola, ¿no? Pero vamos a sintetizarlo como que la ley antigua es como la manifestación explícita de Dios a un pueblo que ha elegido, la historia de Abraham, si la recuerdan, indicando un camino y que ese camino coincide en su contenido sustancial con la ley natural, pero a su vez le da una profundidad teológica que le permite transitar ese camino con más seguridad. Y esa profundidad teológica que le da es hacerles ver al pueblo elegido explícitamente a través de los patriarcas, de los profetas, hacerles ver que cumplir la ley natural, además, agrada a Dios y quebrantarla desagrada y ofende a Dios. Entonces ahí ya le da un peso mayor. Y esa es la ley antigua, la ley, el decálogo, los 10 mandamientos tienen su correlato con la ley natural, pero que son escritos en lo que se llama la ley divina positiva, ¿no? Dios que le da al pueblo elegido una ley para que, para que la siga y para que siga más fielmente la ley natural. Y además, por inspiraciones o por, digamos, la propia naturaleza del pueblo judío quizás se lo demandaba, preceptos ceremoniales que en tanto y en cuanto se subordinaran a los preceptos fundamentales del decálogo, que están respaldados por la ley natural, eh, que ayudaban ciertamente a cumplir con la ley natural. El problema era cuando esos preceptos ceremoniales empezaban a ser motivo de enredo tal que se ponían al mismo nivel que el precepto fundamental del decálogo. Entonces una reglamentación ceremonial accidental, secundaria, se ponía al mismo nivel que una reglamentación de orden natural, como por ejemplo nuestro Señor que les reprocha, creo que se llama el Corban, que era un impuesto que ellos ponían y de esa manera se depositaban en el templo y se veían liberados de asistir a sus padres, ¿no? Sería como la aplicación de la ley del geriátrico modernamente, ¿no? Yo cumplo con mi obligación con el templo, así que no tengo por qué obligarme a mantener y eso es algo del derecho natural, la asistencia, sobre todo a nuestros progenitores, ¿no? Nuestros padres. Bueno, progenitor es una palabra, lamentablemente, esas típicas contaminaciones ¿no? del mundo en que vivimos, ¿no? Esas palabras muy técnicas, pero son los padres. Y honrar al padre y madre no puede llevar a su eh, derivación a esas residencias para personas mayores. Bueno, esos preceptos accidentales se ponían al mismo nivel y derogaban un precepto fundamental. Y ahí es donde empieza a tergiversarse la ley mosaica. Había preceptos judiciales. ¿Por qué? Porque todo estaba regido a la luz de los mandatos de Dios. Entonces la ley civil también estaba incluida en esta ley antigua. Si leemos el Deuteronomio, no sé si exactamente ahí o el Éxodo, bueno, todo es el Pentateuco, que se atribuye a Moisés, hay montones de normas judiciarias. No, es otro libro, no recuerdo cuál es, donde hay un montón incluso con las penas para cada delito. Bueno, y esa tergiversación lleva a ver todo carnalmente. Y esa es la gran tentación de esta cosmovisión que se identifica con el pueblo judío, porque también, así como ejemplarizamos con los pueblos paganos, puede estar en cualquier otra nación, incluso en los cristianos. Y es la gran tentación del mesianismo político, ¿no? Mesianismo político que en este caso
se lo identifica también con el comunismo, pero porque también era una realidad política que vivía Membier en esa época. Entonces, digamos, tenemos que ver, bajar de las ideas madre a las situaciones contingentes y en base a eso tratar de discernir. Y ese mesianismo político no solo lo encontramos en la doctrina comunista, sino, ahora les doy algunos ejemplos interesantes, de cómo ese sentido político que se le da a los mandatos mosaicos de Moisés, la ley antigua, lo vemos ya en los Hechos de los Apóstoles. Cuando nuestro Señor está a punto de subir al cielo, le preguntan, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? Tenían una visión de que el reino de Israel era un reino terreno. Y hacía alusión al rey David, ¿no? A restaurar otro rey terreno. Y eso mismo lo vemos también en la Revolución Protestante, porque en definitiva Lutero, que fue quien motivó la reforma, fue un fraile más de la época que hizo el lío, que pensaron, no le dieron importancia y dijeron, bueno, ya se va a calmar. O sea, doctrinariamente él no podía aportar suficiente material como para decir, bueno, esto vamos a reformar la iglesia por esta doctrina. Es todo bastante impulsivo su doctrina. Pero ¿por qué tiene éxito? Tiene éxito porque hay algo carnal atrás de eso, y no era ni más ni menos, esto es una idea que me quedó de un libro recomendable de Belloc sobre cómo aconteció la reforma, ¿no? Porque atrás de esto estaban los príncipes alemanes que aspiraban, a partir de esta revuelta protestante, a quedarse con los bienes de la iglesia. Entonces les venía bien. Hicieron fila donde hay que firmar, vamos. Y todos, sin pensar quizás la dimensión, la gravedad de lo que estaban haciendo. No tenían, esto es la interpretación que hace Belloc, ¿no? Ellos no eran conscientes de que estaban generando un cisma tremendo en la cristiandad. Pero es lo que terminó ocurriendo. ¿Pero por qué? Porque lo hicieron carnal, especialmente en la vertiente calvinista, ¿no? Que identifica al elegido con el que tiene prosperidad material. ¿Cómo sabes que te vas a salvar? Según la doctrina de Calvino, sabes que te vas a salvar si tenés prosperidad material. Esa es una visión típicamente asimilada por el Imperio Británico. La aristocracia consideraba, ¿no? al rico como alguien que ya estaba. Y el otro, bueno, por algo será que le tocó eso. Dios estará purgando algún delito. ¿No? Esa es la visión, ¿no? que se ve, que se repite. Por eso esto no es algo que lo podamos identificar en un solo punto. Digamos, esta cosmovisión carnal también la vemos en nuestra propia iglesia, lamentablemente, con los que acuden al sacramento para sacarse la foto de la primera comunión, primera y última, ¿no? ¿Cuántas veces pasa? Todos los párrocos se quejan de lo mismo. Vienen 100 chicos a la primera comunión y a los 2 domingos, ¿dónde están? ¿Van a otras parroquias? No, pasa lo mismo. Se ve primera y última. Pero ¿por qué la hacen? Hizo su primera comunión para la foto, la fiestita. Eso es carnalizar. Es usar la religión. Me caso por iglesia porque quiero el vestido de blanco. Y bueno, y así, un montón de cosas. Hasta, bueno, igualmente, enhorabuena, la gracia hace sus efectos, pero digamos, no hay que juzgar las intenciones nunca, pero es como lo hemos encarnado. Las situaciones que se describen en esta cosmovisión que se identifica con el pueblo judío, pero que se puede manifestar en infinidad de situaciones, con los protestantes, en la Iglesia Católica, el progresismo dentro de la Iglesia Católica, donde pretende ser inclusivo con todos, con lo cual es exclusivo de todos, porque al ser inclusivo de todos, estamos anulando la noción de gracia. Ya es todo lo mismo. Entonces, si nadie comete pecado, digamos, todos estamos llamados a la gracia, entonces es lo mismo estar que no estar. Entonces, ¿para qué queremos incluir a todos si en el fondo igual se puede salvar fuera de la iglesia, siendo un buen vecino? Esa es la visión del progresismo, y por eso no se sale a misionar, la principal consecuencia de esa visión.
porque no hay fe en el efecto de la gracia y sus medios, los sacramentos como medios de transmisión. No se cree. Son ritos vacíos. Son los ritos, es como los ritos de los judíos, que se quedaron con el rito del lavado de manos y Jesús muchas veces se los reprocha, ¿no? Cuando comieron los panes, ¿no? Que estaban preparados para el altar, dice, cuando hizo falta, no sé si era David o quién, dice, tuvo y comió de esos panes que eran sagrados. O cuando le dicen que no puedes curar en un sábado, ¿y qué, acaso no sacás al burro del pozo el sábado? Hipócrita, dice. Bueno, esa hipocresía, esa carnalización de la ley de Dios, esa ley que Dios nos da para ayudarnos a cumplir la ley natural, que se ve reflejada en la ley mosaica en el Antiguo Testamento, y que se planifica me faltaba decir, la ley nueva, que es la que nos promulga Cristo, que viene por el mismo Cristo, por los sacramentos, primero la gracia del mismo Cristo que se encarna, ¿no? Y como medio principal. Eso quiero decirlo tal como lo dice el padre Membiel, para no meter la pata. Bueno, él habla de la ley nueva, ¿no? La ley nueva es principalmente la gracia del Espíritu Santo comunicada por Cristo, ¿no? Esa gracia que, eh, que nos trae Cristo, comunica el Espíritu Santo, pero lo trae Cristo. Y secundariamente es una norma externa, requerida por la naturaleza del hombre y de la Iglesia. Se refiere acá a la Sagrada Escritura, los Evangelios en particular, recalque, y los sacramentos como medio de recepción de esa gracia. Entonces, en tanto y en cuanto no vivamos estas dos realidades, ¿no? La gracia recibida del mismo Cristo, a través del Espíritu Santo que nos lo trae, y los canales que son los sacramentos, ¿no? Y la lectura de la Sagrada Escritura, son fuentes de gracia, o los medios por los cuales llega la gracia. Él también nos explica cómo que la ley nueva perfecciona la ley antigua. Todos esos mandatos que tenía el decálogo de Moisés e incluso las normas ceremoniales se ven todas perfeccionadas, no abolidas, sino perfeccionadas, llevadas a un grado de plenitud con la ley de la gracia. Y eso son los pueblos cristianos que también, como cosmovisión, según lo vimos recién, se pueden carnalizar y caer no en mesianismo político propiamente, pero sí en la visión mundana. En las dos ciudades que nos marcaba, en el fondo todo se reduce a eso, las dos ciudades que nos marcaba San Agustín, la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres, una construida, ¿cómo es que dice? Por el hombre, por amor a las criaturas hasta el desprecio de Dios, otra inversamente, la ciudad de Dios, por amor a Dios hasta el desprecio de las criaturas, ¿no? Más o menos es eso el concepto. Entonces, en el fondo, la perversión de estas leyes se reduce a esa situación, vivir de una manera inmanente, como si el mundo es todo, y no hay más allá de plenitud, o vivir de una manera trascendente. Y es gratificante ver también estos ejemplos de ley natural, ¿no? Estos que les mencionaba de los pueblos antiguos, ¿no? El padre Membiel hace referencia a los brahmanes, no conozco bien la filosofía brahmánica de los hindúes, pero lo da como ejemplo de paganos que pueden cumplir la ley natural. Recordemos aquello de que Dios da las gracias suficientes a todos para salvarse, pero eso no significa, lo que decía San Agustín, de que se valga de los hombres para salvar a los hombres. Porque si nos quedamos en eso, decimos, bueno, ya Dios le va a dar la gracia. No, porque esa gracia quizá está ya pensado en su divino plan, que vaya a provenir a través de un hermano, de un familiar o de un misionero. Por eso es tan importante. Y la historia, en este sentido agustiniano, como historia de salvación, Membiel afirma al final de su obra que no se cumplirá hasta
la salvación del último de los elegidos, ¿no? Es decir, nosotros no sabemos cuál va a ser el último, por eso tenemos que apurar la cosecha, seguir cosechando almas, y hasta que no se cumpla la salvación de la última alma elegida por Dios para la salvación, para ser salva, no se consumará el fin de los tiempos. Eso es muy hermoso porque nos invita a nunca bajar los brazos. En- Leerles otra cosa sobre estas tradiciones que se transmiten a partir de la ley natural, ¿no? Que tiene que ver con lo de la tradición y cómo los pueblos primigenios, algunos conservaron, casi diríamos milagrosamente, porque realmente es increíble que ocurra así, pero ha ocurrido, mandatos que vienen desde los primeros padres. Esto nos lo explica Joseph Pieper en el concepto de la tradición, dice. La sola, solo la célula central de eso que es recibido y transmitido, solo la tradición sagrada que es el núcleo de toda tradición, eso solo debe obligatoriamente, ser recibido y transmitido sin cambio. Es decir, no me lo puedo quedar, tengo que transmitirlo, porque ha brotado de fuente divina y ninguna generación, ningún individuo, por genial que sea, puede añadir nada válido de su propio fondo. Yo le agregaría ni quitar nada, ¿no? Obviamente, eso mismo. No se puede hablar de ruptura y pérdida de tradición mientras ese núcleo central no deje de transmitirse. Fíjense, como Piper dice, debe obligatoriamente nosotros recibirlo, ser recibido y transmitido. Entonces es así. Eh, Sobre todo, bueno, si queremos vivir coherentemente de la fe que hemos recibido. Hemos recibido a veces prendida con alfileres, como sea, pero eso es cuestión de echarle agua y crece. Hay que regarla. No nos durmamos en eso. Y después, bueno, ejemplos eh, de cómo se puede pelear contra esto. Un ejemplo magnífico de los obispos alemanes que resisten a, al deificado, ¿no? Jefe de su nación, deificado literalmente. Literalmente les voy a dar un ejemplo de cómo eso lo podemos ver en, en un cuadro que es ilustrativo, es muy chocante, porque el cuadro en sí no dice nada. Pero ahora cuando les diga cuál es el título del cuadro, se van a dar cuenta cómo se puede caer en esa idolatría del poder humano. El cuadro representa a Adolfo Hitler declamando en uno de sus primeros discursos cuando se fundaba su partido, y todos esos cuadros muy realistas, con caras muy expresivas, caras de asombro, de concentración, gestos, todo, las luces y sombras, todo bien hecho, técnicamente no sé, no soy experto, pero impresiona. Pero lo que más impresiona es el título que dicen al principio era la palabra. ¿Por qué? Porque era un famoso orador y arrancó con discursos. ¿Y qué hace? Está robando, está poniéndose en el lugar del Logos de Cristo. En el principio, ese es el título, es blasfemo, ¿no? Pero ahí vemos cómo la idolatría llega a tales extremos. Y eso pasó estamos en 2023, pasó hace 100 años. No es algo que hicieron los egipcios que adoraban al faraón, que lo hacían, ¿no? Que lo hacían. Pero vemos cómo la naturaleza humana puede despistar en cualquier momento. Y bueno, y hoy día esas claves de interpretación que nos dan en Biel, sería interesante hacerlas, pero nos vemos superados, ¿no? Pero son claves importantes. La ley natural, la ley mosaica bien entendida es decir, en cuanto es coadyuvante a la ley natural. Me faltó decirles, por ejemplo, que en la ley mosaica, los preceptos ceremoniales, ¿por qué tenían tanta ceremonia con los sacrificios, los rituales, con todo el pueblo judío? Porque de esa manera se hacía más gráfico, porque eran muy carnales ellos, entonces necesitaban que ese precepto, digamos, natural, quizá intangible, grabado en su corazón, tuviera una manifestación externa. Entonces el rito estaba en función de eso. Pasó que el rito terminó siendo al mismo nivel, pero tenía una función para evitar caer en la idolatría. De hecho,
Moisés, cuando baja con las tablas de la ley, enfurecido que las rompe, se los encuentra a todo su pueblo adorando un becerro un becerro de oro, ¿no? Y bueno, hay todo un estudio de cuándo empieza a ocurrir esa tergiversación, pero cada pueblo puede tener su tergiversación de su misión. Y Moisés, que era un líder fuerte, los tuvo en un puño y no pasó. Pero ¿cuántas veces dijo no doy más? ¿No? Y sin embargo siguió. Y, y ocurre que después, esto fue en 1200 antes de Cristo, cuando salen de Egipto. En el año siglo VI, año entre 600 y 500 antes de Cristo, cuando son deportados a Babilonia por prevaricaciones en que habían incurrido. Acá tenemos en cuenta todo el concepto de ascético de la historia. Dios a veces permite males a niveles nacionales para purificar. Esa purificación no solo no dio resultados, sino que terminaron peor, porque trajeron los ídolos de Babilonia cuando fueron deportados por Nabucodonosor. Es decir, pero bueno, son los misterios de los planes del plan divino, ¿no? No podemos indagar, pero sí podemos tratar de barruntarlo, ¿no? Esas, son como atisbos, es la palabra que usa el padre Mendera en un momento, son atisbos de luz que nos permiten ir viendo la historia de la salvación. Y bueno, ejemplos hay infinidad, no quiero abundar en eso. Sí, bueno, ejemplos de valentía les estaba por decir. Padre Kentenich, fundador ¿no? de Schoenstatt, que le tocó vivir el contexto del nazismo con toda su crudeza. A él lo están por encarcelar, porque él predicaba. El sacerdote que predicaba la verdad era molesto al régimen y se lo perseguía, primero para que se calle y si no se callaba, para deportarlo. Y cuando deciden hacerlo, la policía, ¿no? se ocupaba de estas cuestiones, toman sus exámenes médicos para ver si está en condiciones de ir a un campo de trabajo forzado, y sale apto a pesar de que tenía unos pulmones destrozados, una salud muy deteriorada, y parece que el nivel de aptitud era muy laxo adentro. Y gente de la congregación Schoenstatt, advertido de eso, dicen, pero esto es imposible, usted no puede trabajar ahí ni 2 días, que se va a morir. Y le pide la gente, padre, tenemos un contacto, otro médico, que lo puede revisar, le daría otro turno, y cuando vea lo que usted le va a decir como que no apto. Y él dice, me vengo preparando para esto hace mucho tiempo, la voluntad de Dios se me está manifestando de esta manera, la decisión la han tomado, no quiero torcer esa voluntad de Dios. Y les dice que no. Y él termina yendo creo que es Dachau, donde va, sobrevive, pero es una fuente de consuelo inmenso para los demás prisioneros. Entonces, él lícitamente, porque realmente era ilícita su deportación, era ilícita ya la medida, era ilícita la revisación médica mal hecha, podía decir, no, pido revisión de lo que dijo el médico anterior. Dijo, esto me ha costado una lucha interna y ya lo acepté. No hay vuelta atrás, esa valentía, digamos, de un hombre ya grande, ¿no? Valentía esa que también se ve reflejada en muchos otros sacerdotes alemanes que lo enfrentaron. El obispo Kahler, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, dice. No lo consiguieron los césares desde el trono de la antigua Roma pagana, no lo conseguirán quienes predican un paganismo en Alemania. ¿No? Acá lo identifica concretamente con el paganismo. Sigue diciendo en otro, no sé si un discurso o homilía, estos enemigos mortales del cristianismo concuerdan en su lucha exterminadora dirigida en primer término contra Roma y la religión romana. Monseñor Galen, otra voz que no pudieron callar, directamente acusa al propio Hitler de anticristiano. Otra vez el obispo Kahler, el poder de las tinieblas ha puesto ya manos a la obra en su intento de demoler el reino de Dios en el suelo alemán. Uno de los más
querible por su estampa, ¿no? El beato Rupert Mayer, sacerdote alemán que era un héroe de guerra, había luchado en la Primera Guerra Mundial, luchado como capellán al servicio de los soldados que estaban en la trinchera, había perdido una pierna socorriendo heridos en el frente de línea y que le destroza la pierna un disparo y queda lisiado, pero él sigue ejerciendo su ministerio. Y él, en el sur de Alemania, no se callaba y lo pusieron preso, ¿no? Muere relativamente joven, pero agobiado de las persecuciones, ¿no? El cardenal Galen habla de la lucha de exterminio contra la iglesia. El cardenal Faulhaber, el pueblo no admitirá un mito en lugar del evangelio. ¿No? Bueno, hay infinidad de citas. Al ser detenido, el padre Mayer, Rupert Mayer, el que le digo que había sido un héroe, lo habían condecorado por eso, ¿no? Como capellán militar. Él dice, no, esto lo dice el arzobispo, al ser detenido el padre Mayer, su obispo lo dice, ¿no? Dio comienzo un nuevo capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Que Dios nos conceda la gracia de que resurja también en los perseguidos el espíritu del tiempo del cristianismo primitivo, el espíritu de los confesores de los santos mártires, o lleno de confesores. Y estos los más notables, ¿no? Durante esa época. Pero sí, digamos, estas situaciones, como decía San Agustín, son ocasión a veces de purificación y ocasión de grandes ejemplos edificantes que nos permiten a nosotros, bueno, eso, seguir adelante. Bueno, ahí, hasta acá, bueno, no puedo seguir porque se me queda poco para viajar. Pero bueno, si tienen algunas preguntas.